La conquista del templo por Jacobo Grinberg Silberbaum. Parte 1. Infancia. Los árboles del Parque México despedían unas sombras gigantescas que refrescaban el suelo rojizo por el que caminaba tomado de la mano de mi madre. A ella no la conocía bien, aunque a mis 2 años de edad no tenía conciencia de ello. Era de mañana y yo no alcanzaba a ver el cielo. Me preocupaba decirle que deseaba tener un hermano. En realidad no lo deseaba y no había pensado en ello, pero alguna señal de su parte me había indicado que pedírselo la haría sentirse orgullosa de mí. Su reacción fue la esperada. Se asombró y me felicitó por ser tan generoso. Me sentí feliz, pero le había mentido. Lo que me interesaba era recibir su felicitación y aprecio. A medida que maduro, me doy cuenta que cada instante refleja en forma concentrada el tema central de la vida y el primer recuerdo lo contiene como un capullo. He repetido la misma conducta centenares de veces, haciendo cosas por control externo para ser aprobado. No sé si el patrón fue programado en mi mente antes de ese primer recuerdo consciente. Probablemente así era porque también mi madre estaba entrenada para hacer lo mismo. Tengo una imagen precisa de 2 mujeres bañándome en una tina, pero no sé si es un recuerdo o un comentario que oí y lo grabé como propio, o el resultado de haber visto una fotografía. Las 2 mujeres eran mi madre y mi abuela. Esta última se llamaba Menuje y era una mujer judía delicadamente intensa y dominante. Mi madre nació en Polonia. Provenía de la ciudad de Lublin, famosa por haber albergado en su seno a un gran cabalista hacía varios siglos. Se le conocía como el vidente de Lublin, porque era capaz de saber los pecados y las virtudes de todo aquel que se le aproximaba. De pequeño lo que veía le provocaba tanto sufrimiento que pidió ser vendado de los ojos, permaneciendo así durante toda su infancia. Le rogaba a Dios que su videncia terminara o que al menos se restringiera a unos pocos kilómetros a la redonda. Menuje era hija de un estudioso de la Torá y considerada una de las más bellas doncellas de su pueblo. Poseía un espíritu bohemio que la hizo amar el teatro y dedicarse a él. Le gustaba el arte y leía todo lo que caía en sus manos. Su mente abarcaba mucho más que su época y estaba enterada de la política internacional y sus vicisitudes. Sin embargo, vivía en una comunidad cerrada y rígida. Su padre estaba asustado por la liberalidad que veía en ella y la obligó a casarse con un religioso ortodoxo. Mi abuelo la conoció el día de su boda. Él era un estudiante aventajado de la yeshiva y había sido elegido por mi bisabuelo por su talento. Pero a mi abuela no le gustó cuando en su ceremonia nupcial lo observó por primera vez. Lo consideró débil e indigno de ella, y mantuvo esa impresión el resto de su vida. Tuvieron 6 hijas, la menor de las cuales fue mi madre, Estusha. De niña, Estusha asistía al colegio polaco en el cual sobresalía por su inteligencia y dedicación. Como premio la nombraron portadora de la bandera nacional en una celebración a la que asistió el presidente de Polonia. Al pasar junto a ella, los nervios la traicionaron y dejó caer la insignia precisamente sobre la cabeza del presidente. Todos contuvieron el aliento esperando una represalia. La niña era judía y aquello podía haberse interpretado como un atentado. En lugar de eso, el presidente se le acercó y la consoló
diciéndole que un accidente le podía suceder a cualquiera. Mi padre Abraham provenía de otra aldea polaca, Sokolov. En ella su padre era un pudiente comerciante judío en pieles, que obligaba a su hijo a asistir en la madrugada al Yeder, nevara o lloviera, para recibir un entrenamiento rígido que el niño odiaba. Le gustaba la nieve y lanzarse en un trineo por las laderas heladas, y esa era su mejor diversión. Se había construido uno de madera imitando los lujosos trineos de los hijos de los terratenientes polacos. Era un chico muy travieso y valiente. En una ocasión decidió lanzarse por la más escarpada pendiente de su pueblo, atropellando a una vendedora de tortitas de papa, las que salieron disparadas de su canasta, con el beneplácito de los niños del Yeder. Su madre, Haye, mi abuela paterna, era hermana de Menuje, pero ambas representaban las caras opuestas de una misma moneda. Menuje era culta, sutil, sensible y bondadosa, mientras que Haye era materialista, burda y oscura de emociones. En Sokolov las temperaturas llegaban hasta los 40 grados centígrados bajo cero. Mi abuelo paterno viajaba 2 veces al año a Moscú y a París con el objeto de comprar pieles para su negocio. De París importaba charol finísimo y de Rusia gruesas y pesadas pieles de astracán. En Polonia se le consideraba un gran erudito en el Talmud y un estudioso brillante de la Torá. Sus continuos viajes lo convencieron de que el antisemitismo iba a ir en aumento, y en 1927 emigró a América. Desembarcó en Veracruz, en lugar de Nueva York. Descendió del barco para encontrarse con un espectáculo extraño. Multitud de seres morenos sudorosos cargaban bultos en sus espaldas. El calor era sofocante y el encargado de inmigración no entendía una sola palabra del lenguaje de mi abuelo. Trató de deletrear su apellido, Warchavsky, pero frustrado le exigió que lo cambiara por un nombre más comprensible. Desesperado, mi abuelo se decidió por Greenberg. Durante 1 año vivió en una pensión para inmigrantes judíos y poco a poco restableció su comercio en pieles con el objeto de traer a la familia al Nuevo Mundo. Haye esperaba noticias y cuando recibió la buena nueva de partir, tomó un trineo guiado por caballos polacos y trasladó en él a sus 3 hijas y a mi padre a la estación de trenes. Sus hermanas adoraban a mi padre y lo envolvieron con las más gruesas pieles y 2 pares de guantes para evitar que se enfriara. Mi abuela se enfundó en su más costoso abrigo de caracola y en poco tiempo estaban en Varsovia. Ahí esperaron otros 3 meses hasta recibir los boletos del barco que los llevaría a Veracruz. La comunidad judía mexicana deseaba que mi abuelo se convirtiera en su rabino, pero a este lo dominaba la necesidad de hacer dinero para Haye y pronto pudo abrir una sucursal de su negocio en pieles. El dominio femenino ha sido un tema recurrente en mi familia. Haye era la principal protagonista de este. A su esposo le demandaba más y más lujos, a los que él accedía por temor. Por su parte, Menuje dominaba a mi abuelo materno por su altura intelectual y su personalidad carismática. En Lublin, había logrado construir un edificio en el cual vendía un sinnúmero de mercancías. Cuando el antisemitismo recrudeció, recibió una invitación por parte de su concuñado para trasladarse a América. Accedió después de muchas dudas, pero una de sus hijas decidió quedarse en Polonia, lo cual le costó la vida a manos de los nazis. El frío tremendo de Polonia contrastaba con el calor excitante de México, y en esa temperatura los 2 primos hermanos, Estusha y Abraham, se comenzaron a conocer.
Mi padre se llevaba muy bien con su tía Menuje y sus hijas, y a través de los años se estableció una amistad afectuosa entre mi padre y mi madre. Ella salía con un pretendiente que estaba profundamente enamorado de su belleza e inteligencia, pero la efervescencia del reconocimiento seductor, cálido y excitante de la misma sangre en su primo hermano venció ese amor, y un día ambos se percataron que no podían vivir uno sin el otro. Cayeron en una pasión ardiente, se veían a sí mismos cuando veían los ojos del otro, y una ansiedad extraña los hundió, fundiéndolos en la misma sangre. La familia miró extrañada lo que acontecía, sin embargo lo aceptaron, al sentir la fuerza que animaba a los dos enamorados. En un excepcional signo de generosidad, Haye convenció a su marido de hacer una sociedad con su hijo, pero se arrepintió 3 meses antes de la boda. Mi padre se enfureció y comenzó a competir con mi abuelo hasta que Haye volvió a intervenir, convenciendo a su hijo de abrir una zapatería, para así evitar una ruptura mayor. 1 año después, la zapatería quebró y mi padre decidió que era tiempo de volverse independiente de Haye y abrió una peletería en la que prosperó. La pasión intensa es deliciosa, pero peligrosa. Estusha y Abraham se conocieron y la fuerza de su unión se fortalecía a medida que nacían sus hijos. Sin embargo, la misma pasión que los ligaba se manifestaba en peleas terribles cuando entraban en desacuerdo. Estusha dependía de la personalidad de su madre. Ella la guiaba y acompañaba en todos sus procesos. La misma dependencia, aunque más profunda, la mostraba su hermana Eva. Ambas consideraban a su madre como un ejemplo magnífico a seguir, pero ninguna tenía la altura y personalidad de mi abuela materna. Menuje nunca fue capaz de aprender español. Mascullaba algunas palabras mezclándolas con yiddish y polaco, por lo que sus 2 hijas la ayudaban siempre que iban de compras o trataban con hispanohablantes. Mis 2 abuelas asistían a la misma sinagoga, en la calle Ámsterdam. Ahí me llevaban de pequeño y todavía recuerdo a los ancianos de grandes barbas, meciéndose en los rezos, envueltos en sus inmensos talits de rayas negras sobre fondo blanco. Todo era majestuoso durante el rezo, y la atmósfera se llenaba de palabras sagradas, cantos y lamentos que yo sentía como reflejos de un mundo ajeno a la tierra, sagrado, espiritual. Las 2 hermanas, Menuje y Haye, no se llevaban bien. Siempre se criticaban y competían por asuntos que yo no entendía. Para el esposo de Haye, su mujer era una princesa que gustaba de joyas y lujos, y él siempre la complacía. Era rico por su negocio y por haber ganado 3 veces el premio mayor de la lotería. Sus amigos lo seguían para espiar los números que compraba. Menuje, en cambio, era sencilla, aunque muy culta. Dominaba a su marido totalmente y era generosa en extremo. Siempre había dulces para sus nietos y dinero de domingo que arrebataba de los bolsillos de mi abuelo, provocando su enojo y nuestro regocijo. Antes de su matrimonio, mi madre se adaptó maravillosamente a México. Vivía en el centro de la ciudad y asistía a la preparatoria nacional, mientras su hermana Ida terminaba la carrera de medicina. Se parecían tanto que los maestros no las podían distinguir. Aprovechando la situación, en una ocasión, Ida le pidió la sustituyera en la presentación de un examen para el que no estaba preparada. Mi madre se puso unos lentes oscuros y presentó el examen. En la preparatoria, Estusha fue electa reina de la belleza, lo que le satisfizo enormemente. Yo recuerdo que al pasear con ella en la calle, todos los varones le lanzaban piropos, los que a mí me provocaban grandes rabietas y un sentimiento extraño de orgullo. Mi padre sufrió el dominio despiadado de mi abuela paterna. Lo hacía trabajar junto con sus hermanas y solo pudo estudiar en su tiempo libre.
terminando la carrera de contador. Durante toda su vida se quejó del terrible trato que recibió y de la ausencia de juguetes o fiestas. Con sus propios hijos, sin embargo, repitió la misma conducta. De pequeño siempre esperaba yo recibir algún regalo de mi padre hasta que el deseo se fue opacando y consideré natural la ausencia de sorpresas. Entendí mucho después que en la vida repetimos innumerables veces nuestros propios aprendizajes tempranos, hasta que nos damos cuenta de la existencia de un patrón o programa. Si tenemos suerte y fortaleza, lo podemos modificar, pero siempre parcialmente. Mi infancia no fue infeliz. Mi madre sufría la preocupación obsesiva con respecto a mi salud y me dio exagerados cuidados echándome a perder. Alguna vez oí decir que los rusos acostumbraban a romper estrepitosamente las copas que les servían para beber vodka. Yo adopté la misma costumbre rompiendo los vasos después de beber su contenido. Me llevaban al Parque México y mientras corría por sus prados y calzadas, robaba todos los sombreros que los ancianos dejaban en los bancos, llevándoselos a mi abuelo materno, el que se regocijaba con ello. Adopté la costumbre materna de colocar una servilleta de papel sobre la superficie líquida de la sopa con el objeto de absorber las partículas de grasa. Me parecía que todo el mundo hacía lo mismo y nunca me pregunté la razón del hábito. Me encantaba nadar. Me llevaban a la piscina del recién inaugurado Centro Deportivo Israelita, en la cual chapoteaba en compañía de otros niños. Un niño un poco mayor que yo empezó a molestarme. Me tiraba agua a la cara y quería pelearse conmigo. Incapaz de defenderme por mí mismo, le empecé a gritar a mi madre pidiéndole auxilio. Ella me contestó que yo era suficientemente grande para saber defenderme. Aquello me impresionó mucho. No estaba acostumbrado al rechazo materno. Me sentí solo en medio de la piscina. Adoraba a mi tía Ida y cuando ella decidió emigrar a Israel se lo prohibí, en medio de una terrible rabieta que nadie pudo parar. En la estación me colgué de sus faldas amenazándola con suicidarme si se iba. A las pocas semanas la había olvidado completamente, continuando con el robo de sombreros en el parque y destruyendo vasos de cristal. Ida había estudiado medicina en México y se había divorciado después de un matrimonio que fracasó. Antes de emigrar definitivamente a Israel, vivió 2 años en Kansas, en donde se especializó en neonatos. En Israel conoció a un médico del cual se enamoró y se casó. Desarrollé una extraña afición por los automóviles. Presumía ante todo el mundo de saber la marca y el año de cuantos veía. Mi madre se asombraba por mi capacidad de discernimiento y memoria. Antes de aprender a leer, era capaz de repetir los anuncios de la calle reconociendo su contorno. Mi madre, orgullosa de mis habilidades, las reforzaba continuamente. Mi hermano Natán nació repentinamente. No recuerdo haber reconocido ni el embarazo ni la ausencia de mi madre hasta que vi aquel ser rojizo y gordo acostado en una cuna en mi cuarto. Vivíamos en la colonia Condesa frente a la casa de mis primos. Recuerdo mucho más su casa que la mía porque prácticamente vivía en aquella. Mi madre y su hermana Eva acostumbraban a pasar todas las tardes juntas y yo, en consecuencia, hacía lo mismo. Mi primer amigo fue mi primo Moishe. Lo admiraba e imitaba en todo lo que hacía y decía. No existía en el mundo nadie tan sabio y bueno como él. Pasaba mucho más tiempo con Moishe que con Natán o Jerry, mis hermanos menores. Habían nacido uno después del otro, y los 3 dormíamos en el mismo cuarto. Natán hacía ruidos descomunales en la noche mientras se arrullaba a sí mismo dentro de su cuna. Mis hermanos se peleaban muy a menudo. Natán colocaba a Jerry dentro de una enorme cazuela a la que golpeaba, provocando agudos tonos metálicos y terribles llantos que solo cesaban cuando Petra, nuestra nana, tomaba cartas en el asunto.
Petra era una india tlaxcalteca de nariz chata y tez bronceada. Había llegado a la casa al nacer Jerry y siempre le había prodigado un cariño especial que a mí me pasaba desapercibido, pero que afectó tanto a Natán que solo con la ayuda de una psicoanalista pudo elaborarlo muchos años después. Petra se adueñó de la casa. A mí me vestía de pantaloncillos cortos para mandarme a la escuela, con el beneplácito y anuencia de mi madre y la burla despiadada de mis compañeros del kinder. Asistía al Colegio Israelita de México, en las calles de San Lorenzo. Mi padre había asistido al mismo colegio y en él estudiábamos los hijos de los primeros inmigrantes judíos. Sokolov había sido la aldea polaca en la cual mi padre vivió sus primeros años, y ahora la Ciudad de México nos criaba a nosotros, sus hijos. Mi abuelo materno se levantaba de madrugada para ir a la sinagoga, mientras su mujer preparaba un desayuno kosher. Casi siempre consistía en queso blanco que ella misma preparaba. También fabricaba un vino casero delicioso que siempre se servía en las festividades religiosas. En ellas toda la familia se reunía alrededor de una gran mesa del departamento diminuto que ocupaban mis abuelos maternos. Se pulía el samovar de plata y se servía la más sabrosa comida judío-polaca que he probado. Aunque la mesa brillaba por las copas de cristal y la plata, nunca se comparaban con los banquetes que preparaba Haye. Las dos abuelas competían por preparar suculentos platos cada vez más abundantes, que a todos nos dejaba más que saciados. Pero Haye era rica y Menuje pobre, y el departamento de la primera 5 o 6 veces mayor que el de la segunda. Sin embargo, a mí me gustaba mucho más ir a la casa de Menuje, en la que la atmósfera era cálida, tierna y siempre llena de profundidad, mientras que la de Haye solo sobresalía por su lujo. Todos los sábados mi padre me llevaba a la casa del suyo para recibir la bendición sabatina. Mi abuelo colocaba su mano derecha sobre mi cabeza y repetía en voz baja un rezo impresionante, repleto de mística. Yo no osaba moverme durante el acontecimiento, y al terminar, éste suspiraba sobresaltado. La competencia entre las dos abuelas se infiltró en las dos familias, incluyendo a mi padre y a mi madre. Aquel siempre me invitaba a acompañarlo a hacer deportes, pero yo me negaba y me quedaba con mi madre. Yo sentía que mi madre era mejor y su familia más fina, bondadosa, dulce. En cambio, la familia de mi padre me parecía primitiva y burda. No sé cómo llegó hasta mí la fricción entre ambos bandos, pero era clarísima su existencia y también mi decisión a favor de la parte materna. A mi padre le ofendía que yo no quisiera acompañarlo, aunque jamás verbalizó su descontento. Haye le había enseñado a callar y a no satisfacer sus impulsos y necesidades, sino someterse a los de ella. Mi padre soportaba su propio silencio hasta que explotaba en súbitos arrebatos de furia desbordada. A mí mismo me cuesta trabajo hablar de mis más profundos deseos, y no dudo que esta incapacidad de manifestación provenga de los mismos bloqueos que mi padre interiorizó y que tanto deben haberlo hecho sufrir. Mi madre tenía como consigna aparentar ser perfecta frente a mí. Quizá deseaba imitar a Menuje. Yo siempre creí que la mujer era perfecta, sin sospechar que en realidad mi madre solo aparentaba serlo. Solamente una vez la vi llorar, cuando se despedía del departamento que había hecho florecer a su familia y nacer a sus 3 hijos. Su llanto era incontenible y a mí me llenó de confusión. Durante años he tratado de reconstruir otra memoria, pero hasta la fecha lo único que recuerdo es un sentimiento de gran extrañeza. Mi madre acostumbraba cambiar el color de su cabello cada semana. Una tarde la acompañé a un edificio que me pareció gigantesco, colindante con la avenida Juárez.
Mientras yo contemplaba el panorama de la calle desde un ventanal, ella se sometía a su tratamiento de belleza. De pronto dijo algo que no coincidía en absoluto con lo que yo había aprendido de ella. No puedo recordar las palabras, pero sí el choque emocional que aquello me provocó. A veces se quedaba quieta y pensativa y se le humedecían los ojos. Al preguntarle lo que le acontecía, no decía palabra alguna. Sacudía su cabeza como si con ello lograra apartar los pensamientos que la trastornaban y me acariciaba el pelo. Nada, Jackie, nada. Tanto ella como el resto de la familia me llamaban así, Jackie. Yo le insistía y ella volvía a negarse, excepto una ocasión en la que me confesó que se sentía muy culpable por un evento que había sucedido cuando era estudiante de la Preparatoria Nacional. Caminaba junto con sus amigas cuando un joven, entusiasmado por su belleza, sacó su cabeza por la ventana de un trolebús, sin darse cuenta que éste estaba a punto de rozar un poste de luz. El muchacho quedó atrapado entre el poste y la ventanilla, muriendo en el acto. Nos cambiamos a una casa nueva de 2 pisos y jardín en la colonia Polanco. En esos años la zona estaba casi despoblada, por lo que nos rodeaban terrenos baldíos. Max, el esposo de Eva, se burlaba de nosotros, diciéndonos que habíamos decidido ir a vivir a un rancho. No recuerdo a Max sin sus constantes burlas y comentarios irónicos. Era muy rico. Después de haber pasado por una infancia y una juventud atroces en Polonia, su presencia siempre inspiraba el estar junto a un ser superior, intolerante con cualquier muestra de irresponsabilidad. Su generosidad, sin embargo, era ejemplar. A su familia la mantenía en un ambiente de lujo y continuos regalos. Yo envidiaba a mis primos y muchas veces deseé que mi padre fuera tan generoso como mi tío. Poseía una fábrica de chamarras, las que anunciaba por radio. Mis primos y yo escuchábamos los anuncios y nos llenábamos de orgullo. En una ocasión, junto a la radio, una sirvienta de mis primos planchaba la ropa mientras todos oíamos los anuncios. De pronto a mí se me ocurrió hacer una broma y me dirigí corriendo hacia la planchadora. Ella, en un acto de defensa instintivo, interpuso la plancha hirviente con la que me quemó un brazo. Al día siguiente asistí a un enfrentamiento entre la pobre sirvienta y mi padre que jamás podré olvidar. Este le gritaba enfurecido por su accidentada agresión y le pegó, mientras yo, asustado, observaba la escena desde un rincón de la cocina. Esa fue una de las pocas veces que vi a mi padre en casa de mis primos, y su defensa de mí me sorprendió mucho y me infundió de un doble sentimiento. Por un lado demostraba que yo le importaba realmente, pero por el otro reforzaba la idea de que provenía de una rama familiar primitiva y burda más que la parte materna. En las noches mi padre me contaba cuentos de un gato y unos ratones, Tom y Jerry, que yo oía acostado sobre su pecho. Oíamos música clásica y el Romeo y Julieta de Tchaikovsky, que tanto le gustaba a él. A mí todavía me provoca la imagen tierna de esas noches. Por lo demás, mi padre se ocupaba poco de mí. Toda su atención iba hacia su esposa, a quien idolatraba, considerándola la mujer más bella e inteligente sobre la tierra. Mi madre, junto con un grupo de amigos, decidió grabar un disco en yiddish. Recuerdo acompañándola al estudio de grabación en el cual grandes discos giraban, llevando tras de sí metros y metros de celulosa café oscuro que a mí me fascinaba. Los aparatos electrónicos siempre me provocaban admiración y gusto. En la nueva casa me pasaba horas enteras hurgando dentro de una gigantesca radio de onda corta, alargando y acortando la conexión de su bocina con un amplificador. La maniobra de agregarle cable me parecía casi mágica y presumía ante cuanto amigo venía a visitarme.
También me empecé a interesar en las baterías eléctricas y los diminutos motores magnéticos. Juntaba piezas y hacía experimentos con imanes, brújulas y baterías que me ocupaban tardes enteras. Un día trajeron a casa un aparato de televisión. Un tío paterno apareció en uno de los programas y pronto mis hermanos y yo no queríamos alejarnos de la pantalla. Mi madre consideró que nos estábamos enviciando en una actividad que atentaba contra la imaginación y colocó un candado que impedía encender el aparato. Estableció un horario estricto para verlo y esa conducta me llenó de indignación. Me atreví a sospechar que mi madre no era perfecta y su insistencia en que yo aprendiera a tocar el piano confirmó mi sospecha. Decía que la música era el mejor remedio contra la tristeza y que yo, cuando fuese mayor, se lo agradecería. Yo no entendía aquello de la tristeza. No podía imaginarme que ella estuviera triste, pero su afirmación me hizo entreverlo. Contrató una maestra de piano que venía 2 veces por semana a someterme a un estricto y aburrido sistema de entrenamiento. Las sesiones duraban 1 hora y al terminar me dejaba ejercicios de repetición de escalas y escritos teóricos sobre solfeo y armonía. Jamás pude estudiar sus tareas. Vigilaba la calle a la hora en la que acostumbraba venir y corría junto al piano, y en los 10 minutos de intervalo entre el momento que estacionaba su auto y aparecía junto a mí, me aprendía de memoria todos los ejercicios y se los repetía, fresco y con cara de inocencia. La llegué a odiar tanto que me imaginaba armando una bomba y colocándola debajo del banquillo de piano para hacerla volar por los aires. Protesté tantas veces y en forma tan angustiada que mi madre acabó por suspender las clases. La casa quedaba tan lejos de la de mis primos que dejamos de vernos. Creo que la lejanía con su hermana Eva afectó mucho a mi madre. Yo, entre tanto, había madurado y empezaba a leer. Petra seguía con nosotros y su conducta era cada día más tiránica. En la vieja casa yo había atentado en su contra, escondiendo y después rompiendo un billete de 100 pesos que mi padre había dejado para el gasto. Los pedazos los había enterrado en una maceta del balcón del departamento. Petra los había encontrado desenmascarándome. Creo que a partir de ese momento dejó de confiar en mí. Me regañaba a menudo y pronto comencé a temerle. Adquirí la costumbre de chuparme el dedo pulgar. Mientras lo hacía, jugaba con el cuello de mi camisa hasta que ésta quedaba deshilachada. Petra no me lo podía perdonar y cada vez que regresaba de la escuela me revisaba y me regañaba. Le enseñé a hacer lo mismo a Natán y a Jerry, y los 3 nos pasábamos horas viendo la televisión, chupándonos el dedo y destruyendo los cuellos de nuestras camisas. Natán era un niño gordo y completamente rubio a quien los fotógrafos de la colonia gustaban retratar. Sus rizos dorados y sus grandes mofletes le daban una apariencia de autosatisfacción golosa. En las peleas con Jerry tomó la costumbre de morderse el dedo índice, hasta que le salió un callo inmenso y duro del cual Petra se burlaba. Jerry, por su parte, le hacía ponerse nervioso, con el objeto de que se mordiera su callo y así tener ventaja sobre él. En el autobús que me llevaba diariamente a la escuela, los muchachos mayores se burlaban de mí. Me decían que tenía cara de indio y a veces me quitaban mi bocadillo. Desesperado, ideé una estrategia para distraerlos. Me aprendí de memoria la hora exacta en la cual el autobús pasaba por mis compañeros. Conseguí un reloj de pulsera sin carátula y de vez en cuando observaba ostensiblemente los resortes y engranes de su maquinaria. Intrigados, los muchachos comenzaron a interrogarme acerca de la hora. Al contestarles con exactitud, revisaron el reloj y se mostraron asombrados hasta que uno de ellos descubrió la trampa. Al día siguiente me opuse a ir a la escuela. Mi madre indagó lo suficiente hasta hacerme confesar. Decidió acompañarme y yo me morí de vergüenza. Se sentó al fondo del autobús,
Entabló conversación con los muchachos que me molestaban y santo remedio jamás lo volvieron a hacer. A partir de eso, yo siempre me sentí mal al adivinar sus pensamientos de burla hacia mi persona. En la vieja casa siempre buscaba la compañía de Moishe o de algún amigo que era mi vecino y tenía una mesa de billar en la que jugábamos durante las tardes. Un piso arriba del nuestro vivía una niña, Elena, quien fue mi primera aventura sexual. Una tarde llegó a casa y me invitó a verle la braga. Yo me acosté boca arriba y ella caminó sobre mí, provocándome una excitación deliciosa. Después se desnudó y yo me asombré de que no tuviera pene. Al día siguiente le contó todo a su mamá y ésta me regañó. Yo le eché la culpa a Elena y me sentí un cobarde. Íbamos frecuentemente a Acapulco. Nos hospedábamos en el Hotel Caleta y hacíamos volcanes con la arena, los que consistían en un montículo hueco con un agujero central. Encendíamos periódicos y veíamos salir las llamas y el humo por su cráter. Aprendí a nadar muy bien y a mi padre le gustaba flotar de espaldas en el agua, llevándome a pasear mientras yo hacía lo mismo sostenido por sus pies. Alquilábamos una tablita y remábamos, mientras el sol nos bronceaba y el agua nos refrescaba. A veces me alquilaban un visor y sostenido por la tablita veía el fondo del mar. Recuerdo un pescador de corales que siempre encontrábamos. Sobre su tablita traía montañas de conchas y corales que me fascinaban por sus formas y colores. Cuando Nathan y Jerry pudieron acompañarnos, alquilábamos una casa y nos llevábamos a Petra, quien cocinaba y se negaba a meterse en el mar. Yo siempre esperaba esos viajes. Mi padre nos despertaba en la madrugada antes de que saliera el sol. El camino lleno de estrellas y la frescura de la noche me arrullaban hasta que, cerca de Acapulco, trataba de adivinar detrás de qué montaña estaba la costa. Cuando la superficie del agua aparecía con todos sus reflejos dorados, yo me sentía el niño más feliz del universo. Siempre veía el velocímetro y calculaba cuántos kilómetros habían transcurrido y cuántos faltaban, haciendo promedios de velocidad. En la carretera que bordeaba a Puerto Marqués, recuerdo haber sido testigo de una de las terribles discusiones entre mis padres. Yo no soportaba sus gritos, y lo único que me aliviaba era la vista de la bahía con una gran boya que flotaba plácidamente en su centro. Los barcos y las lanchas me despertaban un gran entusiasmo y soñaba con construirme una de madera. Tenía todo planeado para su hechura. Consistiría en arillos redondos pegados unos sobre los otros. Nunca pude volver realidad mi sueño, pero la fantasía del armado era suficiente para proporcionarme un gran placer. En el hotel subía hasta la azotea y desde ahí lanzaba avioncitos de papel, los que veía planear lentamente haciendo círculos hasta que se perdían en la playa. En la nueva casa también me subía a la azotea y estaba seguro de que volaría si me lanzaba al vacío. Nunca me atreví a intentarlo. Mi fantasía había surgido de la lectura de las historietas de Superman. Esas y las de Rico McPato me encantaban, pero mi madre me regañaba porque consideraba que los dibujos atrofiaban mi imaginación. Esta era muy aguda y se despertaba ante cualquier pretexto. Entre los 8 y los 9 años adquirí una costumbre muy extraña. De pronto oía una voz que me ordenaba acercarme a los libros y colocar las manos encima de ellos. Me decía que el conocimiento impreso se me incorporaría. Al oír la voz, dudaba, pero después obedecía. Repetía la conducta con cuanto libro me interesaba, sobre todo las enciclopedias y los grandes volúmenes de física, psicología y medicina. En las noches soñaba que me encontraba en el interior de una nave espacial. Me sentaba en una silla y un ser extraño se me acercaba y colocaba cables en mi cabeza.
Después me mostraba una gran cantidad de conocimientos que eran absorbidos por mi cerebro. El mismo sueño se repetía tantas veces que me llegó a parecer natural. Ese ser era mi maestro y me enseñaba utilizando el procedimiento más directo imaginable. Por las mañanas recordaba algunas imágenes del sueño que después descartaba, al considerarlas producto de mi fantasía. Una tarde en el jardín me quedé paralizado al ver una luz en el cielo. Mi padre se me acercó, intrigado por mi inmovilidad, y yo seguí sin moverme durante varios minutos. De más pequeño algo similar aconteció en el patio de mi tía Eva, con la excepción de que empecé a gritar diciendo que acababa de ver una nave espacial. Por supuesto que nadie me creyó y yo sentí que había dicho una gran mentira. El mismo ser que me enseñaba dentro de su nave me dijo que yo escribiría una gran cantidad de libros. En ocasiones, al caminar por la calle, los ruidos de los coches se alargaban y mis pasos adquirían una cadencia pastosa. Era una sensación parecida a estar nadando en crema. A nadie le conté lo que me sucedía y todas esas experiencias las resguardé dentro de mi mente. Había algo dentro de mí, sin embargo, que no me dejaba fantasear demasiado. Era una especie de pared oscura que no podía atravesar. Desde muy pequeño fui consciente de su existencia y me propuse conquistarla, costase lo que costara. En las noches, a veces, sentía estar cerca de una especie de globo que flotaba junto conmigo. Una noche, vi en la esquina de mi cuarto una calavera de ojos rojos brillantes. Grité como desesperado, pero nadie me creyó. Debajo de la escalera encontré una pequeña moneda que me pareció muy hermosa. Se la mostré a mi madre y ella se escandalizó. En una de sus caras estaba grabada una cruz gamada nazi. No entiendo qué es lo que hacía ahí ni su relación con la calavera. A veces he pensado que la terrible enfermedad que consumió a mi madre años más tarde tenía alguna relación con la moneda, aunque la razón fue realmente distinta. Ella estaba entrenada para no mostrar imperfecciones. Teníamos prohibido entrar a la sala o al comedor, no fueran a ensuciarse para las visitas. Las imperfecciones había que ocultarlas. Y puesto que el único ocultamiento posible es el interior del propio cuerpo, poco a poco carcomen. Y lo que no se muestra va deteriorando tejidos o sensibilizándolos hasta perder su diferenciación. Cuando se madura se individualiza. La perfección por mandato implica no diferenciarse. Es necesario calzar en un modelo inhumano que es idéntico siempre, que no admite cambios, que oculta y despersonaliza. Eso es lo que acabó por matar a mi madre y a mí me dejó la fantasía de que la mujer es perfecta, pero estéril. Perfecta, pero desconocida. Perfecta, pero enferma. Perfecta, pero muerta. En cambio, mi padre era real, auténtico e imperfecto. Eso era interpretado por la familia de mi madre como indecente y primitivo. Los hijos de Eva también bebieron una considerable dosis de perfección aparentada. Menuje era el modelo y Estusha y Eva existían en su misma calidad o desaparecían. Heredé los mismos síntomas, pero con un modelo que no pudo sobrevivir a mi pubertad y por ello la imagen que tuve de la mujer fue incompleta y falsa. Es regla del desarrollo no dejar nada a medias y en el aprendizaje de la mujer he desperdiciado mis mejores energías. Salía a menudo de vacaciones con mi tío Max y mis primos a Cuautla. En las noches, el jardín del hotel se llenaba de luciérnagas que todos cazábamos e introducíamos en botellas.
Nos alumbraban y a mí me fascinaba ver la luz verde eléctrica que creaban. Había una niña que me atraía. Era solitaria y pensativa, y se pasaba horas enteras caminando por el jardín. No me atreví a acercarme a ella, y cuando lo hice recibí una humillación que me afectó durante años. Me dijo que echara mis pulgas a otro lado, con un tono despreciativo e insufrible. Me alejé de ella y me lancé a una piscina de aguas sulfurosas. Un recuerdo mucho más amable del sexo femenino aconteció cuando, de mucho más pequeño y en otro hotel, pero de Cuernavaca, conocí a otra niña. Era una pícara, me espiaba cuando me desvestía en mi cuarto y me invitaba a jugar con ella debajo de las sábanas. Nos besábamos y acariciábamos como gatitos hasta quedar extenuados. No nos importaba que nos vieran, ni cuando mi madre y la mamá de la niña lo hacían, disfrutaban sin impedir nuestros juegos. Incluso los estimulaban con sus risas y comentarios jocosos. En mis relaciones con mi familia, tenía la sensación de que no me conocían. En ocasiones, mi impresión era que al hablar conmigo hablaban con otra persona que ellos creían era yo, pero que yo sabía que no lo era.